La doctora Emma Huarte, para quien no lo sepa, es jefa del servicio de nefrología del Hospital San Pedro de Logroño. Pertenece al grupo de trabajo de nutrición de la SEN y, bueno, hace ya más de 3 años, antes de la pandemia, tuvimos la suerte de que nos visitase aquí en Valencia y nos compartiese los conocimientos sobre la dieta hipoproteica y su experiencia, y gracias a eso hemos dado esta oportunidad a nuestros pacientes, que estaba teniendo muy buenos resultados, y hoy nos va a hablar de la dieta basada en vegetales en pacientes con insuficiencia renal crónica. Gracias y, bueno, sobre todo, pues decir que es para mí un privilegio el poder estar aquí coincidiendo con el 40 aniversario de vuestra sociedad, que, bueno, es una sociedad que tiene un nivel científico francamente alto desde mi punto de vista. Bueno, en principio quiero comenzar haciendo un pequeño manifiesto expresando la situación actual de la salud del planeta. El crecimiento de la población mundial es enorme. Eso ha hecho que se haga una industrialización de todo lo que es la cadena de producción alimentaria, y eso tiene consecuencias a nivel de lo que es el medio ambiente y el cambio climático. Además, la posibilidad de acceder a los alimentos de una forma ilimitada, sobre todo en las sociedades occidentales, alimentos que son muchos de ellos procesados, ricos en grasas saturadas, en azúcares simples, hacen que haya crecido enormemente la presencia de enfermedades crónicas metabólicas, fundamentalmente hipertensión, diabetes y, por supuesto, la enfermedad renal. De hecho, la 80 Lancet Commission en el año 29 lanzó una llamada de atención hacia todos los ciudadanos del mundo, diciendo que debíamos cambiar la mentalidad de la alimentación en nuestra sociedad, tendiendo a comer, sobre todo, basada en frutas, verduras, alimentos de producción local, y evitar en la medida de lo posible los alimentos procesados, con el fin de buscar una alimentación más saludable para la ciudadanía y, por supuesto, más sostenible para el planeta. Entrando ya en materia, estos son los 6 puntos que voy a desarrollar en los próximos 20-25 minutos. Y, al hilo de lo comentado, ya en el año 2016 la Academia de Nutrición y Dietética emitió un manifiesto, una posición respecto a lo que eran las dietas vegetarianas, y en este manifiesto establecía que la dieta vegetariana es una dieta, si está apropiadamente planificada, saludable, adecuada nutricionalmente, que aporta muchos beneficios para la salud, apropiada para todos los estadios de edad, incluido lactantes hasta ancianos y, por supuesto, también embarazadas y atletas, y que, desde luego, es mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental que la dieta basada en proteínas animales. Ha habido muchos estudios en la literatura, o hay muchos estudios en la literatura que recogen el patrón de dietas basadas en vegetales y los beneficios que estos a nivel de la salud producen. Uno de los más importantes, por el número de pacientes o de personas que analiza, es el EPIC Oxford Study, publicado en el año 2003, con más de 65.000 personas evaluadas, y comparaba los beneficios de la dieta vegetariana y vegana frente a las dietas que no estaban basadas en vegetales. Y encontraron como que esta dieta vegetariana-vegana disminuía, por supuesto, la obesidad, los niveles de colesterol, un 20% la cardiopatía isquémica, una disminución clara del cáncer, sobre todo cáncer hematológico, tubo digestivo y la leucemia, una disminución del riesgo de divertículos, disminución del riesgo de cataratas y una disminución de la mortalidad de un 8%. Únicamente se encontraron que había un aumento de la incidencia de ictus hemorrágico y en un 20% que lo justificaban probablemente por los menores niveles de colesterol, y un aumento de la fractura de cadera que lo justificaban por la menor aportación de calcio y vitamina D con la dieta basada en vegetales. Otros estudios posteriores no solamente encontraron estos beneficios, sino que además analizaron la cantidad de proteínas que ingerían estos pacientes y se encontraron con que la cantidad de proteínas se superaba con mucho a las recomendaciones dietéticas mínimas, y también que los niveles de aminoácidos en sangre estaban incluso por encima de los valores de referencia. Con lo cual se podía concluir que las dietas basadas en vegetales son adecuadas nutricionalmente y además aportan importantes beneficios sobre la salud.
Y en cuanto a la enfermedad renal, ¿qué podemos decir? Bueno, pues en principio en la literatura también nos encontramos una relación entre, a nivel de los estudios poblacionales, una relación entre la ingesta total de proteínas y la incidencia de enfermedad renal crónica. Hay muchos estudios, el estudio Singapur es uno de ellos quizás más representativo por el número de población que analiza y se encuentra que a medida que las proteínas en la población, en la ingesta de proteínas aumenta, la incidencia de enfermedad renal crónica también aumenta. Y, sobre todo, esta incidencia aumenta cuando se trata de carne roja, mientras que si se sustituye una de las raciones de carne roja, bien por carne blanca, pescado o dietas vegetales, la incidencia de enfermedad renal crónica puede disminuirse hasta un 50%. Hay otros estudios donde analizan lo contrario, es decir, la reducción de las proteínas en la dieta y la incidencia de la enfermedad renal crónica en la sociedad. Se ve que disminuye esta incidencia incluso hasta en un 38%. Entonces, a nuestros pacientes, ¿qué recomendamos? ¿Proteína animal o proteína vegetal? Bueno, pues históricamente las recomendaciones dietéticas a nuestros pacientes siempre han sido muy restrictivas. Hemos ido restringiendo las proteínas a medida que el filtrado glomerular iba disminuyendo, siempre teniendo en cuenta que decíamos lo de alto valor biológico, es decir, conceptualmente son las proteínas animales, y además restringíamos otros nutrientes como las frutas, las verduras y los lácteos para intentar controlar el potasio y el fósforo. Sin embargo, en la literatura nos encontramos con múltiples estudios en los que analizan los resultados y los beneficios de a esta población de pacientes administrar dietas basadas en vegetales, tanto en pacientes con enfermedad renal crónica, estadios 3-5, como pacientes en diálisis y pacientes trasplantados. Y todos focalizando y siempre llegan a la conclusión de que en los pacientes en enfermedad renal crónica y trasplantados, las dietas de predominio vegetal en toda su amplia variedad se asocian con una menor incidencia de enfermedad renal crónica, menor progresión de la enfermedad renal y menor mortalidad. Únicamente se encuentran, y esto es algo repetido en los estudios, que en los pacientes en hemodiálisis no mejora la mortalidad, probablemente porque hay un factor que es el factor del tratamiento de diálisis que puede estar modificando el resultado. Afortunadamente, en las últimas guías DOCI del año 2020, además de establecer ya con una evidencia 1A que hay que hacer restricción de proteínas y bajar a 0,6 gramos kilo de proteína en los pacientes con enfermedad renal crónica, 0,8 en pacientes diabéticos, esta restricción de proteínas, sin embargo, no nos dicen de qué origen tiene que ser. Sí que es verdad que hablan en estas guías de que se recomienda que aumente el aporte de proteína vegetal y frutas y que la dieta mediterránea, que es una dieta con una amplia cantidad de frutas y verduras, puede ser la óptima para estos pacientes. De las diferentes dietas basadas en vegetales que hay descritas, que son multitud, yo quiero destacar la dieta Plado, que es la dieta promovida por Kalantar, en la que no solamente hace una restricción de proteínas, sino que además las proteínas que se aportan deben ser fundamentalmente de origen vegetal, al menos en un 50 o un 70%. Es una dieta que aporta al menos 25 gramos de fibra al día, es decir, que llega a conseguir las recomendaciones de fibra dietética de la población, y con esta dieta se consigue una mejoría en cuanto a la evolución de la enfermedad renal. Es una dieta cardiosaludable, es una dieta que además disminuye el fenotipo urémico y mejora la calidad de vida del paciente, y es una dieta que es segura en cuanto a nivel nutricional, funcional y en cuanto a los riesgos de hiperpotasemia. Entonces, si esto es así y está tan claramente establecido por estudios en la literatura, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo e intentamos dar más dietas basadas en vegetales a nuestros pacientes? Bueno, en primer, la barrera con la que nos podemos encontrar, o es conceptualmente la primera barrera con la que nos encontramos, es la temida desnutrición. Esta es una barrera que fundamentalmente se basa en una serie de mitos que rodea a las proteínas. La proteína es un nutriente esencial, es el nutriente que aporta el nitrógeno a nuestro organismo, está formada por una cadena de aminoácidos, en total hay 20 aminoácidos, de los cuales son 9 esenciales, lo cual quiere decir que hay que aportarlos con la dieta.
El primer mito que rodea a la proteína es que hay que garantizar, toda dieta debe garantizar el aporte de proteínas suficiente y necesario. Si nosotros miramos a las sociedades occidentales, nos encontramos con que la mayor parte de la sociedad está consumiendo una cantidad de proteínas muy superior a las mínimas recomendadas, que es de 0,8 gramos kilo día. Y de hecho, como vemos en esta gráfica, donde se analiza y se compara dietas vegetarianas y no vegetarianas, todas superan con mucho la cantidad de proteínas al día que se consumen. Y como podéis ver aquí, la diferencia entre el consumo de proteínas de unas y otras es prácticamente similar. Con lo cual, dietas vegetarianas y no vegetarianas, en cuanto a cantidad de proteínas, pocas diferencias hay. También es cierto que el organismo, cuando hay una restricción de las proteínas, tiene un mecanismo de adaptación por el cual se produce una disminución de la oxidación de aminoácidos, una disminución de la degradación de las proteínas y un aumento de la eficiencia del turnover de proteínas musculares. Y estas características o esta adaptación está presente tanto en personas sanas como en pacientes con insuficiencia renal, siempre y cuando existan dos premisas: que no haya acidosis y que no haya inflamación. El siguiente mito que rodea las proteínas, y yo creo que más que un mito es hoy en día casi un dogma, es que la proteína vegetal es inferior a la proteína animal. Este concepto es un concepto erróneo. Tanto la proteína animal como la vegetal son proteínas completas en cuanto que contienen todos los aminoácidos. Lo que pasa es que la proteína animal tiene los aminoácidos esenciales en mayor proporción que la proteína vegetal. En principio, el valor biológico que se ha dado como el término estándar para calificar la calidad de una proteína viene dado por la cantidad de aminoácido de nitrógeno que es incorporado al organismo en relación al nitrógeno que se absorbe, como puede verse en esta fórmula. Sin embargo, la calidad de proteína depende de la composición de los aminoácidos y la proporción en que esos aminoácidos están dentro de la proteína, y además el valor biológico depende no solamente de esta composición, sino también de la digestibilidad de la proteína, de su absorción y de su grado de utilización. Es decir, que son muchos factores los que están ahí presentes y que pueden dar lugar a que, dependiendo de las circunstancias y dependiendo con qué otros alimentos se come esa proteína, este valor o esta calidad de proteína puede variar. Hoy en día el término que realmente se está utilizando para valorar la calidad de la proteína no es el valor biológico, que es un término en desuso, sino que es el score de los aminoácidos corregidos a la digestibilidad de la proteína, llamada PDCAAS. Este es un valor que depende del score, de un score que el score viene determinado por el aminoácido, compara el aminoácido que se está analizando con respecto a un aminoácido en una proteína de referencia. Proteína de referencia que está establecido en relación a un patrón que corresponde al patrón de aminoácidos para niños en edad preescolar, que es el parámetro de mayor necesidad de aminoácidos, y en relación a eso se da el score, y este score se multiplica por la digestibilidad que también viene en unas tablas y que depende de muchos factores en cuanto a la degradación enzimática dentro del tubo digestivo, la presencia de otros alimentos, etc. El tercer mito de la proteína es que, en principio, hay que combinar diferentes alimentos vegetales para conseguir una proteína completa. Esto es porque hay algunas proteínas vegetales que tienen unas carencias de aminoácidos y hay otras que tienen otras carencias de aminoácidos, y dicen, bueno, en la misma comida, si como de las dos, ya tengo la proteína completa. Lo que se ha visto es que realmente esto no es así, porque los depósitos corporales de aminoácidos, una vez que se absorben, se mantienen durante horas o días para su utilización, lo cual quiere decir que no hace falta que la combinación sea la misma comida, sino que si tenemos una dieta basada en vegetales amplia, diversa, planificada y suficiente, ya eso se consiguen completar o conseguir los aportes de aminoácidos suficientes. La otra barrera con la que nos encontramos es el tema del potasio. El riesgo, las proteínas basadas en vegetales, pues pueden darnos lugar al riesgo de hiperpotasemia.
El tema es que cuando vemos en la literatura estudios que se han realizado analizando la biodisponibilidad del potasio en las dietas vegetales, todos concluyen lo mismo. La disponibilidad del potasio en una proteína vegetal solo alcanza el 50 o 60% de la cantidad de potasio que se ingiere, lo cual el riesgo de hiperpotasemia claramente disminuye. Además, se ha visto que en los estudios en los que se ha analizado ese riesgo de hiperpotasemia, la totalidad, salvo que hay uno de solamente 13 pacientes, la totalidad no encuentran esa hiperpotasemia. Hay que pensar que la hiperpotasemia depende no solamente del potasio que tenemos en la dieta, depende de otros factores. La presencia de un estreñimiento es un enemigo acérrimo de riesgo de hiperpotasemia y también fármacos que estamos utilizando en nuestros enfermos. Y, por último, también hay que contemplar que hay muchos alimentos procesados que contienen potasio, que incluso pueden doblar la cantidad de potasio del alimento sin que tenga esa añadidura de aditivos. Entonces, más o menos desestimadas esas dos barreras con las cuales hemos visto que pueden ser hándicaps a la hora de la utilización de las dietas basadas en vegetales en nuestros pacientes, tenemos que ponernos en el otro lado de la balanza cuáles son los beneficios. Beneficios que ya hemos visto, pero es que en nuestros pacientes con enfermedad renal hay una serie de beneficios que están en torno a procesos concurrentes de la propia enfermedad. Con una dieta basada en vegetales conseguimos mejorar el control de la tensión arterial. Son dietas que por lo general tienen también menor aporte de sodio, mayor aporte de potasio, hay un aumento del óxido nítrico y además hay modificaciones en la microbiota que pueden hacer que la tensión esté mejor controlada. Lo mismo que además tienen cierta tendencia a menor peso o bajada del índice de masa corporal. También se controla mejor la diabetes, hay una mejoría en cuanto a la resistencia de la insulina. Y en cuanto a la enfermedad renal, hemos visto que la progresión de esta enfermedad renal es más lenta, con lo cual se retarda mucho la entrada en diálisis, aparte de que son mucho más cardiosaludables. Sin embargo, cuando hablamos de una dieta vegetariana no siempre estamos hablando de una dieta saludable. Hay que tener en cuenta que muchas veces las personas vegetarianas y veganas recurren a procesos, o sea, alimentos que se encuentran en los supermercados, bueno, pues imitación a las hamburguesas o a las albóndigas o a la leche o al queso, donde además de la proteína vegetal hay otros muchos nutrientes que pueden hacer que estos alimentos no sean saludables e incluso su poder calórico supere al alimento de base. Por lo tanto, cuando nosotros recomendamos una dieta basada en vegetales, debemos recomendar que sean los alimentos naturales, sin que sean alimentos procesados, por muy vegetarianos que sean. Y en cuanto a la microbiota, bueno, la microbiota en principio es el gran beneficiado de la proteína vegetal, lógicamente, y muchos de los beneficios que se escudan en estas dietas están todos favorecidos por las modificaciones que se hacen en esta flora intestinal. La microbiota intestinal está distribuida a lo largo de todo el tubo digestivo en condiciones normales y en los pacientes con enfermedad renal crónica se produce un cambio de esta flora intestinal, es decir, una disbiosis, fundamentalmente a nivel de lo que es la flora del colon. Esto se produce porque, de entrada, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un paso de la urea de la circulación al tubo digestivo y este paso de urea, esta presencia de urea en el tubo digestivo modifica la composición de esta flora intestinal hacia una flora que tiene ureasa y que transforma esta urea en amonio y además aumenta la flora intestinal productora de toxinas urémicas. Ambas dos producen una alteración de la integridad de la pared intestinal que favorece la salida hacia la circulación de toxinas urémicas y de marcadores de la inflamación, dando lugar a desencadenando la inflamación a nivel sistémico. Decir que también hay microbiota a nivel de la boca y que esta microbiota a nivel de la boca tiene unos beneficios que a veces no somos conscientes de ellos. De hecho, aquí esta flora lo que hace es transformar los nitritos que comemos con las dietas vegetales en nitratos que se absorben en el estómago y en la parte inicial del duodeno y se transforman en óxido nítrico a nivel de la circulación, favoreciendo, entre otras cosas, el control de la tensión arterial y disminuyendo la inflamación y
el estrés oxidativo. Cuando utilizamos los colutorios, lo que se ha visto es que esta flora desaparece, con lo cual todos estos beneficios en principio también desaparecen. Algunos autores dicen que incluso esto puede contribuir al menor control de la tensión arterial de los pacientes. En los pacientes con enfermedad renal, esta disbiosis da lugar a una alteración, ya hemos dicho, de la pared intestinal, de la integridad de la pared intestinal, favoreciendo el paso de toxinas urémicas como el pecresol, indoxilsulfato, trimetilamonióxido, lipopolisacáridos, bacterias intestinales, y esto, después de una oxidación en el hígado, da lugar a una serie de efectos a nivel de la circulación sistémica que contribuye a todos los efectos negativos que hemos visto. Modificaciones en la dieta, fundamentalmente aumentando las proteínas vegetales y disminuyendo o incluso evitando en la medida de lo posible las proteínas animales, junto con una disminución, un aporte de prebióticos, probióticos, simbióticos y controlando el estreñimiento, podemos modificar de alguna manera esta flora intestinal hacia una flora que podríamos decir beneficiosa para el paciente y que junto con al aportar fibra intestinal, fibra que no es no fermentada, conseguimos aumentar bacterias sacarolíticas que producen un aumento de los ácidos grasos de cadena corta y que es la fuente de energía fundamental para la pared intestinal. Todo ello lo que consigue es mejorar la integridad de la pared y disminuir el paso de bacterias, de toxinas urémicas y de factores de la inflamación. Es como si estuviéramos haciendo una diálisis entérica. Aparte de los beneficios que hemos visto en este tipo de dietas, también hay que tener en cuenta una serie de retos o de riesgos. En principio, el reto de la desnutrición y la hipercalemia ya hemos comentado que parece ser que no hay suficiente evidencia científica para que sean para nosotros una barrera. Sí que es cierto que en estos pacientes es conveniente hacer controles de potasio y adaptar la dieta dependiendo de las cifras que nos encontremos y que en las dietas veganas, sobre todo vegetarianas muy estrictas, pues puede haber una disminución del aporte de calcio, vitamina D, B12 y hierro que pueden dar lugar a la necesidad de tenerlo que suplementar. Y como resumen, ya acabando, podemos decir que las dietas basadas en vegetales son nutricionalmente adecuadas, considerando dietas planificadas, variadas y con adecuado aporte de proteínas y calorías, que hay un riesgo limitado de la hiperpotasemia, pero que bueno, hay que tenerlo en cuenta y hay que controlar al paciente. Los efectos beneficiosos pleiotrópicos a nivel metabólico, cardiovascular y electrolítico que ya hemos visto, modulan la disbiosis intestinal en la uremia y también disminuyen la producción de toxinas urémicas a la circulación y la inflamación. Son válidas para todos los pacientes estables y se deben introducir de una forma progresiva y consensuada. En cuanto a la introducción progresiva, sí que es verdad que hay que consensuar con el paciente y los cuidadores la forma de ir introduciendo. Es un cambio de mentalidad que muchos pacientes, bueno, toda la población tiene en cuanto a la cultura de la nutrición y en cuanto a la validez para todos los pacientes, en principio, lógicamente, pacientes estables, pacientes con riesgo nutricional o bien que tengan unas intercurrencias que en un momento determinado requieran un aporte calórico proteico mayor por situaciones de estrés, en principio, periódicamente se puede suspender y hacer una dieta con un aporte más amplio de nutrientes. Muchas gracias. Enhorabuena. Carlos. Lo sabía. No, lo primero, felicitarte. Me parece magnífico la presentación que has hecho, de verdad. Y lo que me gustaría saber, como tú muy bien has dicho, la evidencia es aplastante, ¿por qué no lo hacemos? Yo creo que todos deberíamos preguntarnos por qué no lo hacemos. Y lo que me gustaría saber es cómo lo hacéis en vuestro hospital. O sea, cómo conseguís convencer al paciente que esa dieta es beneficiosa para él y poco a poco cómo lo vais cambiando. O sea, qué medios tenéis, de qué herramientas disponéis, de qué personal, porque al final es todo cuestión de eso. Bueno, nosotros
nosotros en principio en la consulta de ERCA, que es donde hacemos fundamentalmente, donde intentamos, porque a priori es el beneficio más inmediato y sobre todo porque es la forma de convencer al paciente mejor para convenciéndole y bueno, pues, de que la entrada en diálisis la vamos a retrasar en la medida de lo posible. Nosotros en un análisis inicial que hicimos hace 2 años encontramos que podíamos retrasar la entrada en diálisis hasta en 48 meses en pacientes con filtrados de 15 mililitros minuto, no estamos hablando de 30. Entonces, lo que hacemos es, efectivamente, es un intento progresivo de disminuir el aporte de proteína animal. Desde luego, por la noche jamás proteína animal y por el día proteína animal en 2-3 veces a la semana y el resto siempre intentamos que el plato principal sea a base de legumbre, que es la base fundamental de aporte de proteína vegetal. Hay gente que la soja puede apetecerle y gustarle y lo introduce, porque se ha visto que es una proteína vegetal completa, con todos los aminoácidos esenciales, pero si no, pues aceite de oliva virgen y bueno, lo vamos intentando pues con entrevistas. Hay una enfermera de la ERCA, que es la enfermera que está formada un poco en toda el tema de la nutrición y citamos a los pacientes periódicamente. Josep. Muchas gracias, Emma. Y una pregunta directa. ¿Por qué deberíamos ser más cuidadosos en restringir las proteínas en el paciente diabético? ¿Por qué es? ¿Por qué deberíamos ser más cuidadosos en restringir las proteínas en el paciente diabético? Restringir en cuanto a 0,8. Sí, porque bueno, no a ver, podemos ir a... lo digo porque el ADA recomienda una dieta mediterránea, porque no podemos ir a 0,6. Claro. Además es un grado de evidencia muy bajo. Eso es lo que viene descrito en las guías. La verdad es que nosotros tampoco establecemos esa diferencia en la consulta. Quizás pueda ser porque, claro, al restringir un poco proteína tienes que empezar a aumentar el aporte de hidratos de carbono complejo en paciente diabético o grasa para intentar equilibrar la caloría, pero en principio no tiene por qué haber una diferencia, efectivamente. Son las recomendaciones de las DOCI. Una excelente presentación y de las veces que yo me he quedado más convencido cuando he oído alguna exposición de este tipo de que efectivamente este es el camino también en insuficiencia renal. En todo caso, bueno, a mí la pregunta es muy concreta porque en la exposición la has comentado un poco, me ha dado la sensación de que la dabas como obvia, pero no sé, o yo no lo he entendido. Prefiero de los pocos aspectos negativos que salen, pues son el de la fractura de cadera, que ese yo creo que ha quedado suficientemente explicitado con lo que has dicho en su momento y también con la parte final de calcio, vitamina D, etcétera, y con la monitorización y suplementación en su caso, supongo que ese defecto puede corregirse fácilmente, pero luego no me ha parecido obvio el tema de por qué el aumento de la incidencia de ictus hemorrágico, porque si incluso se reduce la hipertensión y hay menor aporte de sodio, ¿será por mayor aporte de vitamina K, por ejemplo? ¿O qué hipótesis hay al respecto o si hay evidencias al respecto? A ver, en el propio trabajo pone que no tienen claro por qué ocurre y dicen puede ser por los niveles bajos de colesterol. Respecto a la vitamina K, lógicamente una dieta vegetariana tiene un aporte de vitamina K, tanto K1 como K2, más alta que una dieta que no tiene basada en vegetales, con lo cual, en principio, no tendría por qué haber mayor riesgo de sangrado. No explican en el estudio y luego yo no he encontrado en la literatura nada que lo pueda justificar. Hablan de los niveles más bajos de colesterol como posibilidad, pero yo no entiendo muy bien por qué. Ya lo siento, no te puedo aclarar. Si hay alguien que lo sabe. Felicitaciones. ¿Hemos tardado 20 años en destruir el mito? El mito, pues no lo sé. Yo creo que es un poco también por falta de entrenamiento suficiente como para poder planificar, y eso lo digo yo que soy nefrólogo y que bueno, es un hándicap que tenemos los nefrólogos, a nosotros no nos preparan en nutrición. Lo ideal es tener a un especialista en dietética, nutrición, que nos ayude a planificar bien y hacer diversas estas dietas, pero no en todos los hospitales es así.
Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el hándicap con el que nos hemos manejado. La nutrición en la enfermedad renal, históricamente, yo creo que ha sido un factor secundario. Hablábamos siempre de la anemia, el fosfocálcico, y lo de la nutrición se lo dejábamos a enfermería, que lo hacía muy bien, pero lógicamente hay factores que, bueno, pues que hay que reconducir y que en principio todos debemos implicarnos en ello. Y sobre todo, pues si no tenemos formación suficiente, intentarla adquirir, y si no, pues intentar recurrir a las personas que saben, que son los dietistas nutricionistas, claro. Muchísimas gracias y esperemos que vuelvas otro año. Gracias.